Bueno, muchas gracias. Un momento, inicio mi cámara. Agradezco a la profesora Elsa Muñoz su amable invitación y a los estudiantes del proyecto Murciélago tenerme en cuenta y por pensar que yo puedo colaborar en la discusión que hay en relación al cuidado del sí mismo. Yo no sé si están bien Carlos, ¿están viendo la presentación? Sí, doctora, se está viendo la presentación. Sería nada más F5 para que se pueda proyectar completa la pantalla. Ya. F5, ya. Es que F5 en mi computador no están. Bueno, perfecto. Listo, perfecto. Listo. La idea entonces es hacer una presentación breve. Mi intención no es sentarme en la palabra, sino justamente tener como una breve presentación, más bien como introductoria, y me gustaría tener más un conversatorio con los participantes de esta charla. Dado que pues, yo no considero que tenga la verdad revelada del cuidado de la salud mental en medio del aislamiento, sino que pues les traigo algunos temas que he revisado y me parece que las experiencias propias de todos los que hemos de alguna manera tenido que participar y vivir en esta circunstancia inédita, pues puede ayudar al resto de las personas a comprenderse y comprender un poco a los demás y tal vez a reconocer estrategias de afrontamiento. Empiezo con la definición de salud mental y quiero decir que como el muñequito que aparece al lado, no es una definición con la que uno realmente pueda sentirse completamente a gusto. Realmente definir salud mental es supremamente complejo. Hay una discusión tremenda al respecto. No creo que haya acuerdo aún en relación a los aspectos que dejen a todo el mundo satisfecho. Sin embargo, más importante de esta definición que la definición de la ley 1616 del 2013, que es la que nos rige en salud mental en Colombia, es que plantea la salud mental no desde la óptica de la enfermedad mental, que es como tradicionalmente se ha pensado la salud mental, sino que se plantea como una posibilidad, como un recurso. Un recurso y algo que nosotros todos tenemos, ¿no? Incluyendo los sujetos que sufren desde el punto de vista psíquico. No es excluyente. Y de alguna manera es una posibilidad para afrontar los retos de la vida. Porque finalmente algo que traen las últimas definiciones, las definiciones de salud mental de los últimos 15 años, es justamente el reconocimiento de que la vida no es color de rosa, de que la vida siempre trae elementos estresantes, críticos, crisis que podemos prever, crisis inesperadas, y que por lo tanto la salud mental es la capacidad que podríamos tener para sortear estos elementos que se nos presentan en el día a día. Y pues en esta circunstancia particular que nos mueve y que nos convoca hoy, pues aún más. Y la segunda parte de la definición, como ustedes ven, algo pues que se anticipó a la ley de salud mental que es posterior a esta ley, como un derecho fundamental, la salud mental como un derecho fundamental y como un tema prioritario de salud pública. Entonces, pienso que esta charla es supremamente importante porque pone de manifiesto la salud mental en el contexto de la salud pública y pues cómo esto tendría que hacernos pensar en nosotros mismos y en los que nos acompañan en la vida como un reto obligatorio, un deber pues de vida de cada uno de nosotros. No quiero pasar por encima de algo
me parece importante aclarar, y es que circunstancia nos ha llevado como a manejar de manera indiferenciada términos que tienen unas connotaciones muy particulares y que de todas maneras ponen al sujeto en cuestión de diferentes formas, tanto al sujeto que ha sido aislado porque tiene algún tipo de sintomatología en relación a la actual pandemia, como aquellos que tienen que resguardarse porque han estado en contacto con el virus, y las medidas de salud pública generalizadas que implican este distanciamiento social y físico que para algunas personas puede resultar más o menos estresante, más o menos incómodo agotador desde el punto de vista emocional. Entonces, creo que son tres circunstancias a las que probablemente la mayoría de los seres humanos vamos a tener que estar enfrentados en algún momento y que tienen, vuelvo y les digo, unas connotaciones diferentes, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista mental. Evidentemente, saberse enfermo de coronavirus probablemente lo enfrenta uno a la circunstancia de una muerte potencial o de un enfermar grave, de la sensación de vulnerabilidad a la que pues nos vemos expuestos, y pienso que eso a largo plazo pues no ha sido estudiado aún, los efectos en términos de la salud mental y de lo que eso puede representar en términos pues como de todo este elemento narcisista que tenemos los sujetos. Por otro lado, pues la cuarentena nos ha implicado pues resguardarnos en nuestros hogares, y eso ha llevado pues a un descubrimiento de nuestros propios espacios, ¿no? Un redescubrimiento, diría yo, de nuestros objetos, de nuestros hogares, de nuestros acompañamientos. Y algunos, pues ahí creo que incluso uno podría pensar que hay diferentes reacciones, aquellos que se han apegado aún más a su propio espacio, con algo que les mencionaré más tarde, y aquellos que no ven la hora de poder salir de su casa porque se sienten absolutamente hastiados de estar encerrados. Y el elemento del distanciamiento social que nos ha llevado, sobre todo pues en culturas tan físicas como la nuestra, a tener pues unos cambios importantes en términos de relación. La distancia no solamente por el espacio de 2 metros que nos indican que debemos tener entre persona y persona, sino la posibilidad de un abrazo, la posibilidad de una expresión afectuosa que, vuelvo y digo, en nuestra cultura hacía parte pues como de nuestra salud. Y evidentemente también el uso de medios físicos, de los elementos de protección personal, que también nos han llevado a generar pues todas estas barreras de relación. Hoy me decía una fisioterapeuta que los ojos empiezan a hablar de una manera diferente, ¿no? Cómo empezamos a expresar con nuestros ojos mucho más, dado que tenemos parte de nuestro rostro permanentemente cubierto. Si nosotros hablamos de salud mental y pandemias, pues podemos tener una gran cantidad de reacciones. Yo no he querido centrar esta charla en lo patológico, sino justamente pues como en lo positivo, pero pues es importante mencionar los elementos que pueden estar presentes en relación a las respuestas emocionales en las pandemias. Todas ellas asociadas a muchos de los fenómenos que nos han llevado, pues, la crisis del COVID, ¿no? El distanciamiento del que hablábamos, el autoaislamiento, la cuarentena, pero también los problemas económicos, la desinformación y desafortunadamente, pues, las falsas noticias a las cuales nos vemos expuestos día a día.
Esto nos ha llevado como en una ruleta rusa a tener varias emociones, ¿no? Inicialmente el desconocimiento, la incertidumbre, la incredulidad de si esto realmente está pasando o no, el temor intenso a infectarnos, el temor una vez infectados a enfermar, a morir o a que personas cercanas a nosotros mueran. Luego, esta primera fase se ve luego mutada a la sensación de ansiedad y de tristeza porque pues esto como que no evoluciona, como que no pasa, que existe, los efectos del distanciamiento de las personas con las que compartíamos en el día a día, todas las actividades que tenemos que realizar y que se convierten pues en una rutina un poco estresante. Y esta nueva fase de incredulidad, ¿no? Que hemos incluso escuchado en la prensa, en la radio, y es como las personas empiezan a cuestionarse si esto realmente está pasando, ¿no? Como en los duelos que se tienen, toda esta fase de impacto, de ira, de tristeza, luego hay un retroceso y hay toda esta incredulidad de si verdaderamente esto me está pasando. Luego viene todo este elemento depresivo, de desesperación, de a qué hora se va a acabar esto. Finalmente, insisto, pues con esta pandemia en particular, pues aún es muy pronto para saber los efectos que vamos a tener a nivel individual y colectivo a largo plazo, ¿sí? Que probablemente no van a ser menores, más allá de los efectos neurológicos y los efectos neuropsiquiátricos que vayamos a ver en las personas que han tenido infección por COVID, tanto leve como en estadios más graves. Las pandemias en general y el aislamiento de la población tienen varios determinantes que generan todas estas emociones de las que acabamos de hablar. La primera es la pérdida de la rutina pues, que teníamos en febrero, ¿no? Yo me levantaba a determinada hora, sabía que tenía que ir a trabajar, entre actividad y actividad me tomaba un café con mis compañeros, iba y hablaba con este, luego iba y visitaba a aquel, y se organizaba la vida cotidiana a partir pues, de toda una serie de relaciones sociales y de vínculos que se tenía con espacios y con sujetos. Y esto totalmente ha cambiado y puede generar en algunas personas la sensación de no tener el control, o sea, que a usted el Estado le imponga las restricciones, el pico y cédula, el poder asistir o no a determinados espacios, que para algunas poblaciones ha sido pues de mucho más impacto que para otras. Les pongo un ejemplo. Creo que se ha minimizado el impacto emocional de lo de adulto mayor y no asistir a sus ritos religiosos, ¿no? No asistir a estos lugares en donde se podía congregar, donde podía hablar con las personas después de que tuvieran sus reuniones. El que los estudiantes, por ejemplo, de universidad, que ingresan a la universidad, los primíparos no hayan podido tener pues una vida social que envía una nueva, un nuevo ritmo, un cambio de vida al empezar la universidad, el establecimiento de nuevos vínculos, el conocer nuevas dinámicas sociales, compartir con personas que nunca se pensó que se iba a compartir, y todo esto pues absolutamente coartado. El trabajo en casa, el teletrabajo nos ha llevado a trabajar en soledad. Por ejemplo, pues estar dando una conferencia en la que yo solamente me estoy viendo a mí misma, da una sensación de soledad, da una sensación de frustración porque el contacto visual con el otro, el contacto visual con el interlocutor, pues es algo que los seres humanos generalmente buscamos. Al principio de la pandemia fue bastante complejo para muchos no estar apuesto lo del teletrabajo, no tener nada que hacer en casa, ¿no? Los estudiantes que estuvieron tantísimo tiempo en nuestra universidad parados,
tener que redistribuir su tiempo, no saber exactamente qué hacer, porque no eran unas vacaciones en las cuales yo me pudiera ir de paseo a X o Y sitio, o pudiera conocer o ir a cine, sino que me tenía que quedar en la casa y redistribuir pues todo mi tiempo, mis 24 horas, más allá de las horas de sueño. Es innegable que esto desde el punto de vista económico ha sido un golpe para todos. La situación económica pues se ha resentido, y esto en términos de las dinámicas familiares representa también unos elementos que finalmente llevan a ansiedad y probablemente a depresión. Muchos de nosotros nos hemos percibido además laborando muchas más horas de lo habitual, porque el trabajo en casa, la flexibilidad laboral, se ha encontrado que en vez de reducir las horas de trabajo, lo que hace es aumentar las horas laborales y también en los estudiantes las horas de estudio, ¿no? Porque pues es que antes yo iba a clase y entonces yo sabía la clase de 7 a 8 y yo salía y compartía y me quedaba en el corredor y me tomaba un café, pero ahora se va de largo y pues se tiene el computador, entonces la jornada no acabó al mediodía o a las 6 de la tarde, sino que continuó hasta que uno considera que ha chuleado alguna tarea, ¿no? Pero también la virtualidad nos ha llevado y va de la mano de la situación anterior, a tener a tener que invertir más tiempo en las actividades, ¿no? Porque había que preparar más documentos, probablemente el material audiovisual hay que presentarlo diferente, hay que leer más cosas en internet, el cansancio que suscita pues todo el uso de las pantallas. Y bueno, no me detengo más en estos otros elementos que están allí. En algunas poblaciones pueden haber sido tremendamente estresantes. En términos de aislamiento, les decía hace un rato que esto nos impone unas consecuencias que no son menores, ¿no? Hablaba yo hace unos minutos de la restricción del contacto físico, ¿no? Entonces ahora cuando nos saludamos ponemos el codo, ya no es el abrazo, ya el contacto físico es bastante reducido, y para algunas personas esto es realmente impactante. Les mencionaba el uso de la máscara y cómo el uso de la máscara nos ha limitado también la posibilidad del reconocimiento del otro. Además, pues de lo que significa para mí, pues estar tapado en mi expresión, ¿no? Eso también, insisto, no es un problema menor. La pérdida de intimidad, porque es bastante paradójico que estar encerrado implique justamente una ruptura del límite de lo privado de lo público, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo una actividad pública, pero estoy en un ámbito privado, y cómo eso en algunos medios se puede convertir más o menos en una situación amenazante. Aquellos que tienen, porque, por ejemplo, que trabajar con toda su familia teniendo también labores en casa, el niño pequeño que llora, el perro que ladra, el señor que pasa vendiendo, los cuadros que usted tiene, su mobiliario. Por ejemplo, en mi caso, que hago intervenciones psicoterapéuticas y que he tenido que acudir a la virtualidad, pues ha sido un trabajo también el pensar el efecto transferencial que puede tener para un paciente ya no percibirme en el espacio de trabajo, sino en espacios más íntimos, y lo que puede eso en medio de la fantasía especificar. Obviamente la limitación del contacto social, o sea, no solamente con los amigos, sino también pues con la familia. Y allí nombro algo que no sé si las personas que están en este momento conectadas han escuchado, que es el síndrome de la cabaña. Y este síndrome de la cabaña nos trae
esta sensación de no querer salir de la casa. Es decir, en la medida en que más tiempo estamos en casa, más miedo o más jartera tenemos de salir a espacios públicos. Y a diferencia de otros que no ven la hora de poder salir, algunas personas lo que han hecho es retraerse aún más y pensar que quisieran no a salir de sus casas nunca más y que lo externo se convierta en un externo amenazante. Entonces, pues digamos que pueden ser consecuencias de este aislamiento social. Pero no nos limitemos o no pensemos el sujeto como un sujeto en falta, un sujeto carente de, o un sujeto emproblemado, porque lo que también tendríamos que pensar es que ante una situación como esta, como la pandemia, pues la mayor parte de las personas tienen recursos suficientes, tanto individuales como relacionales, como familiares, como comunitarios, institucionales o culturales, para asumir un reto que impone una pandemia como esto e incluso hacerlo de una manera bastante novedosa. Hace unos minutos Juan Carlos mencionaba que el proyecto Murciélago, que es un proyecto que pocos conocíamos, yo pues era una de las afortunadas que sabía del proyecto Murciélago, pues era una cosa absolutamente restringida que de hecho ni siquiera todos los estudiantes de salud la conocen. Y que nosotros ahora a partir de la virtualidad podamos tener acceso a información de lo que hacen, pues es un efecto novedoso y es un efecto positivo, es un efecto que podríamos decir de alguna manera resiliente frente a la situación adversa a la que nos hemos visto abocados. Yo no tengo como soluciones de receta para, para la protección de la salud mental en medio de esta pandemia y en medio del distanciamiento, pero sí podría decir que la mayor parte de los grupos acuerdan que son 4 los ejes de protección que uno debe tener en relación a asumir esta situación global. El primero, la contextualización, y es que es importante que la información a la cual accedemos sea una información confiable, que nos permita comprender el entorno, y en ese sentido filtrar adecuadamente la información es importante para nosotros y para nuestros familiares. Yo creo que una responsabilidad importante de los profesionales de la salud es justamente esa, acompañar al resto de la población que no tiene, digamos, ese conocimiento técnico para ayudarle a filtrar información que puede desconcertar y puede generar aún más ansiedad. Piensen, por ejemplo, en toda la angustia que generó este discurso político del cartel del COVID y lo que ha significado eso en términos de que algunas poblaciones permitan que los equipos de salud se aproximen a ellos para acompañarlos y ayudarlos, ¿no? Desafortunadamente hemos vivido experiencias de familias enteras enfermas con miembros muy comprometidos que se niegan a asistir a una institución de salud por temor a ser diagnosticados de COVID, incluso falsamente diagnosticados de COVID, cuando realmente tienen COVID, porque creen que eso implicará una ganancia para otros y no para su propia salud, ¿no? Y eso a partir de una cadena de comunicaciones muy desafortunada. Otro elemento ha sido importante en relación a la protección de la salud mental es la sensación del control y cómo el establecimiento de rutinas y estrategias que permitan reorganizar la vida diaria y las tareas del diario vivir nos permiten no sentirnos sin hacer nada, o sea, despachados y digamos no saber para dónde ir, pero tampoco sobrecargados, ¿no? Poder poner unos límites
a las tareas diarias y poder tener también, vamos a ver más adelante, posibilidad de sustituir tareas laborales por tareas que nos permitan tener un nivel de gratificación en otros ámbitos. El tejido social y comunitario es muy importante y en ese sentido la posibilidad de que uno pueda tener, digamos, comportamientos altruistas con las personas que lo rodean a uno en situaciones de vulnerabilidad, eh, eh, personas que tienen, por ejemplo, el vecino que tiene una situación económica difícil, la familia que tiene el familiar enfermo, o sea, cómo nos podemos organizar como comunidad para acompañar a esos miembros pues de los vecinos y la comunidad de empleo. Y cómo fortalecemos las relaciones y el sentido de pertenencia. Porque es cierto que para algunas poblaciones el aislamiento en casa pues ha supuesto la ausencia de contacto con el entorno. Principalmente para los adultos mayores esto ha sido una situación bastante compleja, ¿no? No poder ser visitado, no poder visitar, no poder salir. Y cómo pues también la limitación en términos de conocimiento de los elementos técnicos para poder realizar estas comunicaciones. Entonces ahí es donde uno tendría que acudir pues a todos estos elementos resilientes que nombraba y que pueden ayudar a limitar los problemas de sufrimiento psíquico que se generen. Yo he querido visualizar de niveles, el nivel individual, el nivel relacional y finalmente el nivel comunitario para concluir esta primera parte de la discusión y luego ya pasar pues a la discusión general. Para promocionar nuestra salud mental desde nosotros mismos, pues pienso que es importante el asumir esta situación como una situación transitoria, en la medida en la que la desesperanza se nos imponga, pues va a ser mucho más difícil poder asumirse de manera positiva y pensarse en estrategias que le permitan a uno transitar pues hacia otros lugares. Es muy importante, como mencionaba y recalco, estar informado a través de canales autorizados, pero sin llegar a sobreexponerse, ¿no? Yo puse ahí algo que me encontré acerca de la expresión de sentimientos y pensamientos a través de la escritura. Lo pongo porque para algunas personas es difícil expresarlo verbalmente, ¿no? No todo el mundo tiene la facilidad de la palabra, pero igual, así como puede ser la escritura, puede ser la pintura, puede ser otro tipo de expresiones que le permitan canalizar sus emociones. Yo con los estudiantes siempre utilizo una frase con mis estudiantes de psiquiatría y es que lo que no se pone en palabras se vuelve síntoma. Y pues evidentemente la palabra puede ser verbalizada, pero también puede ser puesta en escena desde otros modos. Es importante también, y eso lo insiste el proyecto Murciélago, en las posiciones físicas que se tengan en todo lo que es las jornadas de trabajo, las jornadas de teleconferencias, de actividades relacionadas a la virtualidad, porque empezamos a asumir posturas físicas de manera continua sin hacer las pausas activas y eso pues genera unas alteraciones osteomusculares que finalmente se acompañan de problemas al dormir y posteriormente pues esto genera problemas emocionales, ¿sí? Es decir, nadie que duerma mal va a estar emocionalmente tranquilo. Lo mínimo que le va a dar es una irritabilidad. Entonces, importante pues el cuidado del día, de la parte diurna para que el descanso nocturno pueda ser bien aprovechado. La tendencia
sobre todo los seres humanos que tenemos nuestro grado de neurosis, en echarnos una responsabilidad o exigirnos en exceso frente a las circunstancias de la vida, ¿no? Este elemento neurótico de la culpa y cómo el poder relacionar, pues poder bajarle un poco a este elemento de responsabilidad, saber hasta dónde llega nuestra responsabilidad y nuestro cuidado, pero también que hay cosas que finalmente se nos van a salir de las manos, ¿no? Y no todo lo vamos a poder controlar. Y pues también desde lo individual es muy importante pues mantener el contacto con sus seres queridos por los medios en que cada cual tenga la posibilidad de hacer. Es importante que cada uno identifique estos elementos gratificantes, aquellos que le generan placer, ¿no? Y en ese sentido, pues no todos tenemos los mismos hábitos o hobbies que nos pueden llevar a canalizar nuestra y es importante como conectarse con ello, poder hacer planeación de estas actividades, poder comprometerse en tiempos específicos para eso. Yo, por ejemplo, he tenido la posibilidad de observar a jóvenes que mientras ven la tarea están jugando con la Play o que están escuchando música mientras están trabajando, ¿no? El control del tiempo de exposición a las pantallas, bueno, eso suelo decirlo, pero pues más allá de los efectos visuales, los efectos oculares, pues también en relación a la posibilidad del disfrute a partir de otros elementos. Bueno, esto ya creo que me parece que está cubierto. Las rutinas y los horarios regulares importantes, ¿sí? En trabajo, luego el espacio de descanso, y que si voy a cocinar, entonces va a ser mi espacio de cocinar y no estoy cocinando mientras estoy trabajando. Entonces, poder organizar el tiempo de manera que sea pues mucho más productivo. Otro elemento es pues, poder pedir la ayuda cuando uno la requiera, ¿no? A veces es difícil aceptar que uno necesita ayuda y no necesariamente es ayuda profesionalizada. A veces esta primera ayuda psicológica puede ser brindada por un compañero socios emocionales y que simplemente tenga una escucha respetuosa con la familia, los amigos, pues hay diferentes estrategias. Compartir noticias positivas y agradables y no solamente estas noticias angustiantes, no solamente el artículo que habla de lo mal que nos vamos a poner y el achicharramiento de las neuronas después del COVID. Bueno, hay como la posibilidad a partir de lo que nos comunicamos. Es importante la sensación interna que tenemos cuando podemos ayudar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, entendiendo pues o sea, a veces uno como que se le olvida que hay personas con las cuales, pues en las cuales no piensa diariamente, pero que probablemente una llamada, un mensaje de texto, puede ser importante para conectarlo nuevamente y generar emociones positivas, ¿no? Se habla de evocar momentos y experiencias positivas en relación a las personas, no solamente, ay, no, es que este diciembre no vamos a poder salir y qué pereza y entonces nos vamos a tener que quedar encerrados, ¿no? Es de acordar lo chévere que pasamos el diciembre pasado cuando fuimos a la playa, no puede evocar las situaciones de vida de diferentes maneras, ¿no? Y si yo lo pongo en positivo, pues eso también tiene un efecto para mí y para los otros. Pues teniendo en cuenta que las pantallas nos invaden, de todas maneras es importante no perder la comunicación, sobre todo con aquellos que tienen menos posibilidad de salir y de poder tener vínculos, el poder conectarnos con los abuelos, con los primos, con los tíos, con los amigos lejanos,
y saber que estamos allí a través de las diferentes plataformas que nos ayudan a esto. Hay algo que genera, pues nosotros hablamos de diferentes mecanismos para afrontar los conflictos y hay mecanismos maduros como el altruismo que finalmente nos hace sentir, nos hace tener una sensación de bienestar. La posibilidad altruista de ayudar a los demás, de construir lazos, de poder, por ejemplo, ayudar al vecino que qué sé yo, no tenía transporte o pues no tiene ni para la gasolina y yo le puedo ofrecer el vehículo, o por el contrario, si le puedo llevar un almuerzo a la vecina que yo sé que puede estar pasando trabajo. Bueno, este tipo de cosas que hacen que se generen vínculos y redes y que la sensación es no estar solo en el mundo. Por último, pues, ¿qué pasa con aquellos pues, que han tenido la circunstancia desafortunada de enfermar? Si hay algo que desde Salud Mental Comunitaria nosotros trabajamos con ahínco es la reducción del estigma. Y el estigma, pues nosotros inicialmente lo pensamos en función de los problemas mentales, pero pues aquí también lo invoco en función de la enfermedad asociada a este virus, ¿no? Cómo a veces utilizamos términos, denominamos a otros eh, de una manera estigmatizante, peyorativa, que finalmente genera exclusión. Entonces, creo que es importante un poco en eso en términos de lo que son los lazos comunitarios. Es importante aceptar pues que esta situación es la que nos tocó vivir, pues esto es lo que hay y esto es lo que finalmente nosotros nos vimos enfrentados como sociedad. Y que lo que tenemos es que tener un comportamiento responsable con nuestros vecinos, con nosotros mismos. Entonces, la responsabilidad mía de usar tapabocas, porque si yo no uso tapabocas y el otro usa tapabocas, pues yo le estoy limitando al otro la posibilidad de contagio. Entonces, el uso responsable de los elementos y del distanciamiento, no solamente por mí, sino porque es que yo con mi comportamiento afecto a la comunidad. Y finalmente, pues la posibilidad responsable de enunciar ante las autoridades cuando las circunstancias de salud nos demuestra que probablemente tenemos estrategias que nos protegen a nosotros e, insisto, protegen a la comunidad que nos rodea. Bueno, esto era básicamente lo que les quería compartir. No los canso más y prefiero que el resto de tiempo lo utilicemos para discutir, para charlar acerca de las experiencias de vida en función del aislamiento y lo que esto ha generado en términos de salud mental. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchísimas gracias, doctora María Adelaida. Pues en el chat había puesto que si alguno de los asistentes tenía alguna pregunta, la podría dejar en el chat, pero podría hacer en este momento. Yo veo que alguien me ha hecho una pregunta en privado, pero pues no sé si la pregunta en privado sea para responder en privado. De pronto, de manera genérica, les podría decir que yo no lo mencioné,
pero hay, digamos, unas vulnerabilidades, pues porque finalmente todos estábamos con una circunstancia de vida en el momento en que llegó la pandemia, incluyendo el hecho de poder tener un social con la población que ha tenido sufrimiento psíquico y que nos vemos enfrentados a esta circunstancia. Yo en ese sentido les puedo decir que como terapeuta he tenido, pues, digamos que las dos circunstancias con mis pacientes, aquellos que el aislamiento, el temor al contagio les ha llevado a tener mayor niveles de ansiedad y finalmente pues tener alguna crisis que pues lo ideal es que cada cual se comunique con su terapeuta, con su psicoterapeuta, con su psiquiatra, su psicólogo, o aquel que le esté ayudando y lo trabaje, ¿sí? Lo trabaje y lo hable. Y también he tenido, por otro lado, pacientes que de pronto tenían unas circunstancias sintomáticas importantes, pero que la pandemia los ha organizado y las rutinas y tener a sus familiares cerca les ha permitido fortalecer algunos vínculos y esto ha sido positivo. Por eso les decía la pandemia nos lleva a mal emocionalmente. A veces, de todas maneras, en esta circunstancia, en la universidad nosotros tenemos la fortuna de tener un esquema de acompañamiento no solamente profesionalizado, o sea, tenemos el esquema de acompañamiento del servicio de salud con los servicios psicológicos, pero también pues tenemos los grupos de consejería estudiantil, con profesores dispuestos para ello y que han abierto pues los diferentes canales para realizarlo. En este momento estamos trabajando desde el Comité de Salud Mental en las estrategias de educación y capacitación para pares, compañeros, o sea, para que entre los mismos estudiantes puedan hacer un adecuado acompañamiento a través de unos primeros auxilios emocionales y también para los profesores y esperamos que esto también se extienda en algún momento a funcionarios. Inicialmente lo estamos pensando para la Facultad de Salud, pero la idea es que probablemente la virtualidad nos ayude justamente a poder llegar pues a facultades donde no nos habíamos pensado llegar. ¿Hay algún tipo de lectura que recomiende sobre depresión y ansiedad? Pues es que no sé, porque es que a veces no sé si leer sobre depresión y ansiedad mejore la depresión y la ansiedad. Yo diría que más bien, pues sí hay estrategias para el reconocimiento temprano de síntomas. En ese caso, pues yo los invito a ver la página de Universidad Saludable. Ellos tienen un material preparado para poder hacer este reconocimiento. También la OPS y la OMS tienen un material interesante, pero digamos que yo los invitaría también a reconocer los elementos positivos de la salud mental. Es que el hecho de tener un sufrimiento psíquico, uno no se puede quedar pensando que siempre está en falta. O sea, hay unos elementos desde los cuales se puede acudir a sí mismo y a las personas que lo rodean. Yo tengo una pregunta, doctora. Sí. Hace un momento hablabas de que estabas trabajando en lo que tiene que ver con educación de pares y primeros auxilios psicológicos. ¿Eso sí ya está disponible para la comunidad universitaria? Lo estamos trabajando inicialmente para Facultad de Salud y para eso hemos preparado estamos preparando varios materiales de primeros auxilios emocionales, de
reconocimiento temprano de depresión, ansiedad, problemas, digamos, un poco más complejos como psicosis. También hicimos unas rutas, diseñamos unas rutas de atención para problemas psicosociales y una ruta para atención en comportamientos autolesivos y suicidio. Pero vuelvo y digo, inicialmente, como es un grupo pensado desde Facultad de Salud, pues venimos trabajando chiquito, pero tenemos también la fortuna de tener como dentro del grupo a la profesora Delia Burgos, que es la coordinadora de Universidad Saludable, y a la profesora Adriana Reyes, que es la coordinadora de la política de discapacidad. Entonces ellos también nos han digamos, dado estrategias que nos permiten de alguna manera visualizar la universidad como un todo. Yo espero que en un futuro mediato, no inmediato, pero sí inmediato, nosotros podamos tener un producto que se pueda ofertar para toda la universidad. Muchas gracias por responderme. Con gusto. Bueno, no sé, profesora Elsa. Muchísimas gracias, doctora. Les recordamos a los asistentes, por favor, que llenen la encuesta que está en el chat. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, para mejorar, para que las próximas versiones del proyecto puedan traer los temas que ustedes les puedan ser de interés, y pues para mejorar la metodología también nos serviría muchísimo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? La pueden dejar en el chat también. Juan Carlos, veo varias preguntas sobre dónde encontrar información sobre el proyecto Murciélago. Por favor, para que tomes nota y hagas un genérico para las personas que están preguntando. Alguien está preguntando sobre insomnio, profesora María Adelaida. No, yo no hablé sobre insomnio, pero no sé si hay alguna pregunta específica. El insomnio fue uno de los síntomas más frecuentes, ¿no? Sobre todo al inicio de la pandemia, que no necesariamente se convertía en un elemento psicopatológico. Es que, vuelvo y les digo, estábamos en todo un proceso de adaptación, entonces es probable que eso fuese en la mayor parte de las personas una situación transitoria. Digamos, perpetuar un problema de sueño, pues habría que verlo en el contexto del sujeto en particular, porque también eso es una cosa que me parece a veces peligrosa, y es la generalización, digamos. Yo en ese sentido pienso que es muy relevante que uno pueda establecer, y como vieron, había una diapositiva que yo presenté en la que les hablaba de los diferentes elementos a los cuales pues acude un individuo, desde su primer nivel de contención, que es su propio yo, su propia estructura psíquica, su cuerpo como el continente de esa estructura psíquica, luego la familia, luego los amigos, las instituciones con las que uno tiene contacto, y pues así todo, digamos, los niveles de agregación. Entonces, pensarse cualquier tipo de síntoma, uno lo tendría que poner en contexto y primero preguntarse si eso realmente es algo psicopatológico o no. Yo en ese sentido soy pues crítica de pensar que uno hace un diagnóstico psicopatológico con un síntoma aislado, y que siempre debe haber contexto para poder pues entender las circunstancias y poder incluso dar las recomendaciones. Alguien, bueno, alguien hace una pregunta muy importante que yo creo que en esta circunstancia de la pandemia ha sido muy compleja, y es las circunstancias de duelo, de todo lo que es el duelo, pero también el ritual, el luto, que es el ritual social acompañando al duelo, y que en las circunstancias actuales se ha visto tan limitado.
Yo pienso que esa es una circunstancia compleja que probablemente requiera que haya un repensarse en otras estrategias para poder compartir el, el dolor psíquico, que hablando específicamente de la pérdida de un familiar, y, y, y cómo se puede compartir socialmente este dolor, tanto para el deudo como para, pues, a la sociedad, ¿no? Porque este acompañamiento del ritual, del pésame, de los ritos religiosos que algunos hacen, pues es justamente lo que le permite a un sujeto transitar entre la negación de una circunstancia a que finalmente lo pueda elaborar. Y yo creo que esta circunstancia de la pandemia ha sido muy compleja en ese sentido, sobre todo cuando la víctima, pues, o la pérdida está asociada a la pandemia misma, y esto limita aún más la posibilidad de un acercamiento al familiar perdido. Entonces, sí me parece que es una cosa muy compleja. ¿Qué recomendaciones se pueden dar para las personas que están sufriendo ansiedad y ataques de pánico? Pues yo lo primero que le diría es que pues lo hablen en un espacio con una persona, con un profesional de la salud mental, que pueda a través de la escucha establecer si eso es una circunstancia transitoria y probablemente circunstancial, o si hay otros elementos de base que habría que analizar. Por eso les digo que es muy importante el contexto de cada uno. Pero yo pensaría que es insistir en esto de poner en palabras el sufrimiento para evitar que esto pues, avance a un problema de mayor envergadura. ¿Qué prácticas nos pueden ayudar para sobrellevar el estrés académico? Yo mencionaba pues varias. Una de ellas pues es poder establecer estas agendas, o sea, que usted tenga unas rutinas y un cronograma que le permita poder visualizar cómo va a ser su día, poder hacer pausas activas, poder también tener estos momentos de esparcimiento en aquello que es específicamente para usted, que le genera placer para usted, porque yo no le podría decir, no, pues es que mire pájaros, porque es que puede ser que para usted mirar pájaros no sea bueno, en cambio para mí es delicioso. Entonces, yo creo que cada persona debe pues ver exactamente cuáles son estos elementos que le mueven mariposas en el estómago y empezar a darse los espacios para ello. Yo no sé por qué dejé de ver el chat allá. No sé si con eso le contesto a Camila la pregunta que tenía al respecto. Estrategias rutinarias para fortalecer la salud emocional. Lo que acabo de mencionar me parece en sí mismo, o sea, con el identificar estos núcleos placenteros para sí mismo, con la posibilidad de relacionarse con los demás y con el medio ambiente. El poder resignificar su hogar como algo que usted pueda, a lo cual pueda prestar un poco más de atención. Yo les pongo un ejemplo, en mi caso, que no tiene que ser que no tiene que ser útil para todos, pero a mí me ha servido. El hecho de permanecer más tiempo en mi casa me ha llevado a darme cuenta de espacios de mi casa y organizarlos y cuidarlos y embellecerlos, importante, pero entonces poder manejar las claves que le permiten a uno mejorar su salud emocional, como pregunta Nubia. Digamos, no tendría como una receta un poco más detallada. ¿Cómo se puede trabajar la salud mental en un entorno donde no se convive con nadie más
además del descanso, o sea, donde uno está solo. Bueno, la soledad es un problema, definitivamente la soledad es un problema en esta pandemia, y yo lo que le diría es, teniendo de todas maneras la posibilidad responsable de cuidarse, establecer unos espacios de socialización en lo posible y sin ponerse en riesgo uno y sin poner en riesgo a los demás. Y acudir a pues, a los medios digitales para permanecer ocupado, relacionado, ¿no? con los otros, ¿no? ¿Qué es normal y en qué grado respecto a los comportamientos en la pandemia? Pues es que yo diría, Eduardo, que yo no sabría qué es normal y qué es anormal. De hecho, pues en ese sentido tengo como una postura muy crítica frente a la noción de normalidad, y tanto en pandemia como en no pandemia, ¿no? Entonces, me parece que uno tendría que pensar la normalidad en función de sí mismo, de aquello que le ha resultado beneficioso para uno históricamente, o sea, la normalidad desde el punto de vista subjetivo, pero también la normalidad de uno como miembro de una sociedad, y que le permita pues tener una relación armoniosa con los otros y con el medio ambiente, que pues normal para mí, supongamos que normal fuera quemar un bosque, pues eso puede ser normal para usted, pero para el medio ambiente no. Entonces, la normalidad en el sentido de lo social, de lo que socialmente nos convoca, pero también la normalidad en función de uno mismo. Es decir, yo no diría que hay como, estas campanas de Gauss, pues me parece que no aplican en términos del bienestar, ¿no? No sé si con eso le respondo un poco a Eduardo. Y creo que esa era la última pregunta que tenía. Tengo por acá una duda, doctora, y es con respecto a los profesionales de salud que tienen turnos rotativos. Entonces, como no tienen, digamos, una rutina, hay días que hacen en la mañana, otros días que hacen en la tarde, otros días que hacen en la noche. Entonces, obviamente el ritmo circadiano me imagino que debe estar invertido, descontroladísimo. Y se ha demostrado que eso está muy relacionado con cuadros de ansiedad, cuadros depresivos, porque pues es personas que no tienen una vida rutinaria o les descontrola muchísimo su diario vivir. Entonces, allí, ¿cómo podríamos entrar a intervenir, o qué podríamos hacer, o qué recomendaciones les podríamos hacer a los profesionales de salud en estas condiciones? Y obviamente también a los otros oficios, ¿no? Los vigilantes, aseo, todo eso que también tienen ese tipo de problemas. Bueno, tu pregunta digamos, es compleja, porque de todas maneras estás planteando una población que per se ya tiene una actividad estresante, ¿no? Todos aquellos que tienen una actividad en donde se invierte el ritmo circadiano, pues de alguna manera eso claramente pues pone al sujeto en riesgo. Pero en la medida, por ejemplo, en la que un sujeto tiene turnos y puede establecer unas horas de descanso con unas condiciones medioambientales que le permitan tener la reparación, pues digamos que eso puede suplir de alguna manera. Pero lo que tú dices es cierto, es completamente cierto, y el tener unas jornadas en donde varían los turnos desde diurnos, nocturnos, jornadas largas y estresantes como la de los profesionales de salud, pues eso ya es un factor de riesgo importante. ¿Qué ha sido útil? El uso de tiempo libre, o sea, cómo puede utilizar otro tipo de actividades por fuera de lo laboral para canalizar toda esa ansiedad. O sea, el poder reconocer estos espacios de ocio y recreación y podérselos permitir. El problema es que la mayor parte de los profesionales de la salud pues no se los dan. ¿Sí? Entonces, mi mensaje sería, pues ojalá a los profesionales de la salud se pudiera dar esos espacios, ¿no? Deportivos, musicales, artísticos, pues de ocio, ¿no?
Eduardo me pregunta que entonces cuáles serían los comportamientos anormales. Pues aquellos que se salgan de lo que implica su propia situación de bienestar reconocida para sí mismo, y aquellos que su grupo social y su grupo que lo rodea considera que se salen de lo que son los patrones aceptados para ellos. ¿Sí? Vuelvo y digo, es un equilibrio entre lo que es el sujeto y él como miembro de una comunidad, ¿sí? La regulación es propia y las regulaciones de las personas que le rodean. Pero en ese sentido, vuelvo y le digo, no, pues no sé si es que la respuesta es frente a una nosología psiquiátrica. Yo realmente pues pienso que las nosologías psiquiátricas son para hablar entre profesionales y ayudar al paciente a poder tramitar algunas cosas entre las aseguradoras, pero que eso no define al sujeto de ninguna manera. Bueno, hacen una pregunta para que les aclaren bien de qué se trata el proyecto Murciélago. Me parece muy interesante que lo puedan aquí socializar con todo este público que se ha quedado todo este tiempo. Entonces yo invitaría a uno de los muchachos que tienen mucho más conocimiento del proyecto Murciélago que yo. Debo decir que lo más bonito para mí del proyecto Murciélago, que lo conocí pues posteriormente, es que es un proyecto que nace desde los estudiantes y de su propia preocupación en relación a su bienestar físico en el campus. Entonces no sé si de pronto alguno de los Jessica o Juan Carlos pueden Claro contarle. que sí. Solicitamos, qué pena, Disney nos puede colaborar dejando de compartir la pantalla para nosotros compartirles sobre el proyecto y también dejar allí abierta pues la pantalla para realizar la rifa. Paréntesis, enviamos el link de la encuesta para que por favor lo vayan diligenciando. Con esos datos haremos la rifa que nos ha brindado el programa de Universidad Saludable, la decanatura de la Facultad de Salud, del programa de Medicina y Cirugía, que nos facilitaron pues para poder realizar este incentivo. Entonces ya nos permitimos, son 2 minutos que les hablaremos del proyecto. Yo creo que tú puedes, como anfitrión, hacer que la persona que probablemente por error compartió la pantalla lo deje de hacer. Estamos organizando. Listo, entonces el proyecto Murciélago, como al inicio se habló, el compañero Juan Carlos, es un proyecto que viene siendo desarrollado desde hace 3 años. Fue creado a partir de una asignatura que se llama Promoción de la Salud 1 y 2. Este proyecto en ese momento está siendo liderado por la doctora Elsa Patricia Muñoz Laverde, quien es la que nos ha empezado a dar la asesoría y es la que ha llevado la batuta en ello. No solamente se enmarca en esta asignatura, sino que ha ido creciendo, ha ido, digamos, desarrollándose en un contexto mucho más amplio en el programa que se denomina Universidad Saludable. Esta Universidad Saludable es de toda la Universidad del Valle, de toda la comunidad universitaria, incluyendo pues, estudiantes, profesores. La idea o el objetivo de este proyecto es básicamente promover estilos de vida saludables con base a la salud mental, el descanso con calidad y el sueño reparador.
Previamente, los otras cohortes habían realizado también ese tipo de conferencias, habían encontrado estos espacios en los que pudiéramos brindar educación, información, nos pudiéramos asesorar sobre toda la parte de salud mental, salud y descanso, sueño y descanso. Sin embargo, en ese momento, por términos de pandemia, nos hemos concentrado pues en la parte educativa. Aquí podemos ver logros que hemos encontrado en el desarrollo pues del proyecto, como por ejemplo la consecución de mobiliario para que los estudiantes y los trabajadores puedan descansar durante su jornada, tanto laboral como académica. Entonces lo que hemos hecho es disponer este tipo de mobiliarios para que ellos puedan descansar, para que todos podamos descansar, las jornadas educativas que nunca nos han faltado, y también gestionar espacios que sean tendientes a un descanso reparador para toda la comunidad. Entonces, la propuesta de esta cohorte fue precisamente hacer estas campañas educativas. El previo conversatorio fue la crisis del sueño en época de pandemia, que fue desarrollado por el doctor Cristian Rojas, neuropediatra. También tuvimos una muy buena acogida, y en este conversatorio pues en el que nos encontramos en este momento, y al cual pues les agradecemos muchísimo su asistencia, su participación. Vemos de que este es un tema muy importante para todos nosotros, nos ayuda en nuestro quehacer profesional, en nuestros roles como estudiantes, madres, hijos, bueno. Y la verdad le agradecemos también muchísimo a usted, doctora, por su espacio, por su tiempo, por compartirnos todas sus enseñanzas y su experiencia. Por favor, quédense un momento, vamos a hacer la rifa y ya terminamos. Doctora María Adelaida, muchas gracias. Hay una última pregunta. ¿Sí? De parte Lisette. de Lisette. Sí. Sería tan amable contestarle. Gracias. Yo le mencionaba el síndrome de la cabaña. Muy probablemente, pues, esto esté pasando, pero en ese sentido yo le diría, pues, que no, pues, no se patologice de entrada. Si en este momento eso no le ha resultado algo que le impida tener relaciones interpersonales, sociales, que le permite apropiarse de una manera diferente de su espacio, pues, y que además le permite protegerse, pues eso está bien. Si en algún otro momento usted no ve que esto definitivamente le está impidiendo cualquier tipo de interacción o realizar actividades que son necesarias por fuera del hogar, pues ahí ya sí preocúpese, pero por el momento pues yo no vería por qué se tendría que preocupar. Aproveche que puede disfrutar de su espacio. Bueno, no sé, Elsa. No, doctora, agradecerle nuevamente por el espacio, recordarle a los participantes que la universidad brinda apoyos. En este momento hay psicólogos disponibles, hay unos talleres. Quien considere que necesita interactuar, simplemente comuníquese, escriba al programa Universidad Saludable, programa.universidadsaludable@correounivalle.edu.co, que ahí la profesora Delia lo orientará. Agradecerles a todos la participación y por favor lo que haya sido útil para ustedes, compartirlo con las personas que tengan cercanas. En este momento se están adelantando otra serie de actividades. Mañana a las 4 de la tarde hay una actividad también vía Zoom de preparación de alimentos. Los lunes, miércoles y jueves a las 6 de la tarde tenemos unas actividades una jornada de actividad física con monitores especializados. Entonces, de parte de los estudiantes hay muchas propuestas en este momento como para que disipemos un poco la situación que estamos viviendo. Agradecerle nuevamente a todos, en especial a la profesora María Adelaida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elsa, por la invitación y por permitirme compartir estos espacios tan importantes.
Profesora. Chicos, ¿van a hacer la rifa o...? Sí, por favor les pedimos que no se vayan, que nos permitan presentarles la rifa para que sea de una manera objetiva y podamos asignar estos premios. Nos gustaría darles premios a todos, pero pues por el momento van a ser 3 premios. No sé si Daniela ya pueda darle a rifar. Hola, buenas tardes. Estamos tomando sus correos y en un momento ya vamos a generar la rifa, ya que estamos pasando todos los correos. Bueno, en este momento que dejamos de recibir ya respuestas, me faltó uno. Vamos a hacer la encuesta y vamos a hacer la rifa. Va a ser con los correos que ustedes registraron, sortear 3 premios. Estos son con los correos de la anterior sesión y también de esta. ¿Cómo es la dinámica? Bueno, para la dinámica copiamos los correos que se presentaron por la encuesta, tanto de la anterior sesión como de esta, y ya los rifamos. Como pueden ver, están copiados al lado izquierdo y ya se hizo el sorteo. Cuando se dio el sortear, ahí están los 3 correos y ya nos comunicaremos con ustedes, que son Angélica García, Paola Zapata y Alejandro Ulloa. Muchas gracias. Ya aquí está el sorteo. Estos son los 3 ganadores. Felicitaciones a los ganadores. Y muchas gracias por participar y estar con nosotros. Muchas gracias, chicos. Los felicito por el espacio.